No, a veces. Esa es la ventaja del cuerpo. Sí. Tiene esos límites en el cuerpo que nos permiten movernos. Claro. Respondo antes de empezar a la pregunta. Es un biólogo molecular que es Anthony La pregunta sobre el último autor que mencionó. de Wabash. Yo todo lo que leí de este buen hombre está en inglés. Capaz que se consiga algo, habría que rastrear algún artículo que esté en castellano, pero... Bueno, vamos a empezar el segundo bloque que va a tener la misma dinámica. Nos va a compartir Guido, va a seguir con este desarrollo, luego volvemos a algunos comentarios de Freddy, algunas participaciones que tengamos y luego Alejandro se quedó con un par de inquietudes que como cortamos. Ok, y también tengo una consulta más o un comentario que no llegué a leer en el chat, que también quiero empezar. Bueno, si les parece, ahí hay un comentario de Juan Manuel, que ahora lo leo, y escuchamos a Alejandro, leo lo de Juan Manuel, y vamos al último tramo, que es más casi de cierre, no voy a desarrollar un poco un único tema, pero bueno, es para en mi imaginario de cuál era el planteo. Tiene que aparecer esto último, si no quedaría incompleto. Bueno, ok. Muchísimas gracias. Estaba pensando, digamos, por eso que de poder dar un aterrizaje, ¿no? A poner eso sobre el piso. Y, digamos, el único trabajo el único mensaje que quería yo hablar en esta dinámica, pues, del cual puedo tener totalmente la experiencia y del cual podría tratar de ponerlo en otra dimensión, sería como mi propio trabajo. Y en ese sentido, digamos, el trabajo que realizamos por varios, digamos, en esta sala y varios también hacer cosas como sobre la gente, ¿no? Entonces, entiendo que transformar esta forma de entender nuestra relación con los demás, esta forma de entender nuestra relación con nuestro propio trabajo y tal, al final de cuentas, nos pondría como una forma distinta, ¿no? También de poder pensar porque al final de cuentas la materia que la cual trabajamos es el desarrollo. Entonces, al final de cuentas, pensando, no sé, uno de los proyectos que estemos impulsando, de los proyectos de investigación que tenemos, sea al mismo tiempo un proyecto productivo, ¿no? Estaríamos pensando en transmitir a las personas esta conciencia de cómo, ¿no? Ese cuerpo extenso les podría también permitir entender de otra manera ese esfuerzo productivo, digamos, que estamos promoviendo desde algún tipo de financiamiento de alguna entidad pública, por ejemplo, ¿no? También desde este otro lado, ¿no? Digamos, nunca es tan simple como llegar y diseñar un proyecto, estar conmigo de impulsar alguna institución de desarrollo como puede ser variables, escolaridad, pobreza, alimentación, etc. ¿No? Con eso también, digamos, en ese intento de comprender y en ese intento de intervenir, también tendríamos que tener esta otra forma, pues, ¿no? De comprender esa intervención. Y sin embargo, ¿no? Creo que al estar, digamos, en una lucha institucional, estar, digamos, contenidos en esta esfera de obtener ciertos resultados, ciertos productos, existe cierta limitación, ¿no? De poder realmente alcanzar todo el potencial que se otra forma de hacer que propones el ejercicio de nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, lo más cercano que yo puedo pensar a nivel de radio solo es cómo le damos cauce, ¿no? Estas otras formas de entenderlo, en donde, pues, digamos, mucho, digamos, como con esta lógica, y que al final de cuentas pues, nos permita realizar esta labor personal,
esa labor grupal, esa labor de interacción también con los grupos con los que colaboramos, de desmontar una idea de desarrollo bajo el mismo supuesto de desarrollo. Esa sería Gracias, Alejandro. Sí, solo por volver a algo que quedó ayer, pero que sería un poco lo que está sobrevolando hoy y que no voy a desarrollar completamente. Tal vez una de las cosas que uno puede replantearse a la hora de pensar un proyecto, porque en definitiva, lo hablamos recién un poco en el recreo, y a partir de lo que se surgió también en el bloque anterior sobre para qué sirve el pensamiento, ¿no? Bueno, el pensamiento tiene que convertirse en práctica en algún punto, ¿no? Si no, no es del todo pensamiento. Entonces, tal vez algo que uno puede empezar a pensar es esto que dije ayer respecto de ya no distinguir, no hacer distinciones. Y entre esas distinciones que no hay que hacer es, como dije ayer, la del individuo y el ambiente, ¿no? Nosotros somos el agua y somos el aire y somos la tierra y somos los árboles y los animales, ¿no? Porque si tenemos un organismo extendido, no son otros, ¿no? Entonces, cuando yo elaboro un proyecto respecto de qué hacer con, bueno, no sé, con distintos recursos naturales que pueda haber, o lo que llamamos ambientes, hay que pensar que eso forma parte de eso, que somos todos, incluidos humanos y no humanos, tiene que ver con esa materialidad y esa vida que se define por ese crecimiento, por esa variación, ¿no? Y por esa producción de modos diferentes de vida en esa inmanencia, ¿no? Ayer hablábamos de no pensar jerárquicamente lo que produce la vida. Y que por supuesto no son cosas, ¿no? La naturaleza no es una cosa que uno mide, controla, manipula, porque cuando piensa así está pensando en ese sentido casi colonial, ¿no? De la conquista, ¿no? De la apropiación, de la objetivación, ¿no? Bueno, somos los árboles. No sé, es una tontería, ¿qué somos los árboles? Bueno, si nosotros estamos acá, estamos pudiendo pensar y estar concentrados acá, que eso es independiente de la sombra. No, la vida material nos atraviesa. Entonces, cuando pienso en el árbol, cuando pienso en una fuente de agua, cuando pienso en la tierra para ser cultivada, tengo que entender que me estoy pensando a mí mismo, en esa tierra, en ese agua, ¿no? Y a mí mismo, que, bueno, no a mí, el individuo, sino a mi comunidad, o a quienes somos también los humanos, ¿no? Yo creo que, no sé si te sirve lo que te digo, pero lo pensaría también así, ¿no? Es decir, si somos organismos extendidos, ya está, no hay más ambiente. Hay materia que se va formando en relaciones. Bueno, bien. Bueno, Juan Manuel, adhiero plenamente. Hay una vulgata posmoderna de Alessi Guattari, y especialmente de Guattari, que procura tornarnos inofensivos, reduciéndolos a una apología de lo molecular, los flujos de venir. Sí, perfecto, Juan. Lo hablábamos justo en el receso, sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, la importancia del el pensamiento crítico, para hacerlo esquemático, para mí es recuperar o continuar con esa tradición marxiana, si quieren, o marxista, como más les guste, y decolonial, ¿no? No porque Marx no escribiera eso, ¿no? Pero bueno, como todos los pensadores, como nos pasa a todos, siempre hay una fuera de nuestro pensamiento. O sea, siempre hay algo impensado en lo que pensamos. Si no, seríamos dioses, que podemos pensar todo, qué sé yo. O ni siquiera dioses, el Dios cristiano, que puedes pensar, claro. Pero los humanos no podemos pensar todo. Entonces, pensamos algo, cuando pensamos algo, suponemos un montón de cosas que no llegamos a decir. Y tiene que poder agarrarse de eso. Eso es un gravísimo error, que en realidad son errores ideológicos muy bajos, cuando no se critica, se desprecia a algunas tradiciones de pensamiento, ¿no? Como Marx no pensó a la categoría de género. Son cosas que no corresponde decirlo así, no corresponde abordar así a un pensador, ¿no? Hay que ver qué dijo, lo que suponía lo que dijo, y sacar lo que tenga ese pensador en función de lo que necesitemos nosotros. ¿Sí? Si no, es como una especie de levantar el dedo y hacer juicios
no conducen a nada bueno eso. Bueno, creo que ya estamos, y ahora vamos a la última parte, sí. Bueno, lo primero a decir es que vamos a acordar un poco antes hoy, perdonen, pero bueno, entre que yo me tengo que ir y también vamos, bueno, nos despedimos también, yo no quiero salir corriendo, capaz que unos 15 minutos antes de la 1 terminamos. Bueno, lo último que querría decir, y que decía que si no lo decía, el planteo estaría un poco incompleto, y es, bueno, en esta... Nosotros nos centramos fuertemente como en la crítica interna de Occidente, ¿no? Yo tomé a autores europeos, que como dijimos ayer, capaz que no se trata de la identidad que figura en el pasaporte, sino del lugar desde donde se escribe y se produce saber, ¿no? Pero estaría incompleto si uno no puede pensar, por ejemplo, que voy a hacer ahora, la relación naturaleza y cultura, o cómo pensar al animal, o cómo pensar a una planta, si no llegamos o no incorporamos en nuestros pensamientos y planteos lo que otras tradiciones no occidentales dijeron, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo vengo trabajando, y no es casual y es un poco tramposo de mi parte, es un antropólogo brasilero que es Eduardo Viveiros de Castro, que es un antropólogo que empezó a hacer sus trabajos de campo en distintas culturas del Amazonas, y casi de los comienzos de su obra, él había tenido una intuición respecto de una concepción que al principio él empezó a ver en algunos pueblos del Amazonas, en algunos libros se empieza a hablar de pensamiento amerindio, a mí me parece que es un... pero bueno, no importa. Él empezó a intuir que en lo que voy a llamar pensamiento amerindio, que creo que habría que buscar otra categoría, otro concepto, había una mirada distinta de cuáles eran las relaciones entre la naturaleza y la cultura, lo que nos permitiría a nosotros entonces pensar de otro modo, bueno, esto que estamos pensando, el trabajo y qué problemas tenemos. Entonces, Viveiro de Castro, bueno, yo para explicarlo, porque si no lo conocen, ¿no? Y para hacerlo didáctico, empieza con una cita o sea, empieza su planteo con una cita que hace Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, que creo que se las dije el primer encuentro, que dice algo así. La puedo buscar si quieren, que la lea literal, ¿no? Pero si no se la resumo. Que dice así: mientras que los españoles, ¿no? Llamaban a especialistas para evaluar si los indios tenían alma, los indios agarraban a los españoles y los hundían en el agua para ver si su cuerpo se pudría. Entonces, a partir de como ese disparador, Viveiro de Castro sería la alternativa a la concepción occidental de las relaciones naturales y cultura. En la tradición occidental, no estoy grabando. Ah, no, sí, estoy grabando. Estás mecanizado. Grabando todo el proceso. No, pero ya ni me acuerdo, es terrible. Bueno, vieron que yo no es, la conciencia no está en eso. Bueno, en la tradición occidental se parte de una idea de una naturaleza universal, hay una naturaleza y hay muchas culturas. La naturaleza es la misma, ¿no? El funcionamiento de la célula es igual en mi cuerpo que en el cuerpo así con los ejemplos, en el cuerpo del buey, del caballo o de los árboles, ¿no? La naturaleza es la misma. Incluso en esa concepción darwinista que les anticipé en el bloque anterior, es la naturaleza, y aparece un ser nuevo, ¿no? Sí. Pero el humano forma parte de esa misma naturaleza. Y lo que distingue al humano, no empleo esas palabras azarosamente, es que se despega de la naturaleza y al despegarse entonces crea una multiplicidad de culturas. Hay una naturaleza y hay muchas culturas. Multiculturalismo, se hablaba en una época, ¿no? Hay muchas culturas.
Y después los debates que tuvieron los europeos en general respecto de, ok, estos pueblos tienen o no tienen cultura, tienen o no tienen alma, ¿no? Lo que define a la humanidad es el alma, es la cultura. Y parece ser que no todos los seres naturales tienen alma o cultura. La concepción occidental, ¿no? Nosotros no decimos que los animales tienen cultura. Aunque ya se viene, en la antropología se viene hablando de los orígenes animales de la cultura, ¿no? Pero para nosotros la cultura es otra cosa. En la experiencia esta de los españoles viendo si tienen alma, o los indios viendo si se pudre el cuerpo, aparece una concepción que en principio vamos a pensar como inversa. En principio. Más tarde voy a decir que ni siquiera es inversa, que es más complejo todo. Bien. ¿Qué cuenta Viveiro de Castro? ¿Qué análisis él hizo respecto de cómo entienden las relaciones naturaleza-cultura algunos pueblos del Amazonas? El autor, Eduardo Viveiros de Castro. Es el texto de, bueno, no recuerdo el nombre, ese tiene caníbales. Metafísicas caníbales es como el último que escribió así con este planteo. Después hay otras, están sus monografías, sus tesis, que uno puede, y después hay un montón de artículos, como siempre, ¿no? Pero el libro en donde él sintetiza, como si todos sus estudios terminaran en este planteo, es Metafísicas caníbales. Pero bueno, si después les interesa, les puedo pasar algo, porque hay algunos artículos que capaz que se consiguen. Hay una edición allá en Argentina que la editó una universidad y no sé si se conseguirá aquí, pero tal vez en línea se puede conseguir algo. En línea se consiguen todos. Bueno, en línea se consiguen todos, así que no tienen excusa. Me van a leer. Bueno, ¿cuál es el planteo que hace Viveiro Castro a través del pensamiento amerindio? Algo que proviene de Levi-Strauss, porque Viveiro Castro está formado en ese estructuralismo de Levi-Strauss, que es que en el origen, antes de que apareciera cualquier cosa, todos los seres convivían. Todos los seres habitaban como un mismo plano de existencia. Y eso quiere decir que todos los seres eran humanos. Los indios creen que en ese tiempo los seres, que eran diferentes, algunos animales, algunas plantas, los espíritus, y los humanos, eran todos humanos. Es decir, que existe una única cultura, una única humanidad. Occidente, una única naturaleza, y muchas humanidades. Acá, una única cultura, una única humanidad. Y que en algún momento, algunos de esos seres perdieron su humanidad y se convirtieron en animales o en plantas. Eso es que está en los mitos siempre, ¿no? No sé, si uno recorre las mitologías, no solo de América, sino de otros lados, ¿no? O sea, es un estado original del que se cae, se abandona, ¿no? No sé. Todos los casos, incluso en el caso de los guaraníes, que tienen una visión no tan dual, ¿no? Vieron que en los guaraníes esa idea del origen era la tierra sin mal, y había una concepción que esa tierra sin mal se alcanzaba caminando, ¿no? Pero ahí salían en procesión a buscarla, como si no se tratara de otro plano. Pero incluso en la mitología, o si quieren, en el pensamiento guaraní, está esta idea de que había un estado del que se cae, ¿no? ¿Y caemos en dónde? Bueno, los humanos seguimos siendo humanos. Ustedes, ¿cómo se ven así? Se ven como humanos, ¿no? O avisen y vemos qué hacemos. Pero se ven como humanos. Y yo veo ahí hay un árbol y es un árbol. Y no sé, podríamos ver un jaguar y es un animal, ¿no? Bueno, voy a ver si les voy leyendo algunas cosas para escuchar. Bueno, lo primero que quiero leer, solo por no abandonar a este Deleuze, pero que va a ser importante para Viveiro de Castro, porque él así chistosamente dice, los indios son deleuzianos. Eso es un poco lo que
está el enlace entre la crítica occidental y los pensamientos no occidentales, ¿no? Dice, Deleuze, escuchen esto y guárdenlo, es preciso que cada punto de vista sea él mismo la cosa. Cada punto de vista sea él mismo la cosa. O que la cosa pertenezca al punto de vista. Se hace necesario que la cosa no sea nada idéntico, sino que sea diseminada en una diferencia en la que se desvanece tanto la identidad del objeto visto como la del sujeto viviente. Esto que es dificilísimo de entender, van a ver con cuánta claridad lo expresan estos pensamientos del Amazonas. Digo que tal vez se puede entender de él es más fácil si conocemos a este pensamiento. Lo primero que me parece importante de planteo es, en el origen, humanos y animales no se distinguían, palabra distinguir, y convivían en un contexto común de intercomunicabilidad. Ayer hablamos de cómo comunicarnos con los animales, ¿no? Cómo saber. Esto es una parte que no llegué a explicar, que venía de Ingold, de cómo entender sociedades híbridas, ¿no? Y hay, sí, así como yo reconozco a los renos, dice Ingold, por la marca que le puse en la oreja, ¿no? Los renos también reconocen a la naturaleza y a los humanos. Convivencia en donde el orden social no lo manda el humano. Los renos también se aprovechan de los humanos cuando viene un predador, entonces se acercan al campamento. Entonces ahí habría comunicación, porque los humanos podemos entender lo que le pasa al reno, bueno, somos humanos, sabemos de eso, pero los renos también sacan signos de los humanos para su comportamiento. Eso es una parte que no sé explicar. Contexto común de intercomunicabilidad. Eso, en el origen de los tiempos, todos nos entendíamos. ¿Por qué? Porque éramos todos humanos. No había distinción. Bien. Caímos, ¿no? Entonces, y acá viene una primera cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una única humanidad y que entonces hay muchas naturalezas. Entonces, lo más fabuloso. No, una naturaleza y muchas culturas. Una única cultura y muchas naturalezas. Guarden esto, ¿no? Ya voy a ir respondiendo. ¿Qué quiere decir? Y acá está la clave. La clave para redefinir las relaciones entre la naturaleza y la cultura y para redefinir qué quiere decir trabajar. ¿Y con quién estamos trabajando? ¿Con quién estamos produciendo? Bien. Al mismo tiempo, estos pueblos creen que el ser humano es un punto de vista. Es decir, un cuerpo es un humano cuando puede asumir un punto de vista y puede mirar a un otro cuerpo. Eso es la idea de persona, ¿no? Hay personas humanas, pero también hay personas en el animal, hay personas en la planta, si entendiéramos que la planta tiene un punto de vista. Si a alguno, Alejandro, le gusta Leibniz, es eso. Cada ser expresa un punto de vista del mundo y de la totalidad. ¿Por qué? Porque yo podría tomar a ese árbol que está allí y al conocer cómo fue hecho, cómo generó las ramas, por qué tiene ese color, esa explicación me va a ir llevando a que, bueno, que ese árbol creció gracias a estos nutrientes, y estos nutrientes tienen que ver con la modificación que hizo el humano, y yo voy explicando así, y según Leibniz llegaría a una especie de infinito, que esa vida en ese árbol está expresando de esa manera, desde ese punto de vista. El árbol es un punto, es una cultura. Bueno, hay algo de esto del punto de vista que es lo que define a un ser como persona. Uno puede decir, ok, pero eso es parecido a lo que pensamos en Occidente. El humano se ve humano y ahí está la naturaleza. Pero los indios entienden que, así como nosotros nos vemos como humanos y vemos a los jaguares como animales, el jaguar se ve a sí mismo como humano y nos ve a nosotros como animales. Y entonces cuento dos anécdotas. Una que cuenta a su vez un antropólogo que es Eduardo Kohn, Eduardo Kohn, en un libro que se llama ¿Cómo piensan los bosques?
es la traducción, porque creo que originalmente lo escribió en inglés. Eduardo Conde. Y él cuenta que estando en el Amazonas ecuatoriano, si no me equivoco, él está en un momento durmiendo en la aldea donde está, afuera, y como junto al fogón, y viene un amigo de él, un indio de la aldea, y dice, Eduardo, no duerma boca abajo, dése vuelta, porque si viene el jaguar y lo ve durmiendo boca abajo, lo va a comer. Pero si el jaguar ve que usted lo mira, el jaguar lo va a ver a usted como humano, y entonces no lo va a comer. Primera anécdota. Segunda anécdota. Hace un año más o menos, yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Tengo un amigo que vive en la Patagonia, en un lugar que se llama San Martín de los Andes, muy lindo. Salimos a andar por las montañas y en un momento vemos un cartel que dice zona de jaguar, no me acuerdo si era jaguar. ¿Qué hacer? No de pumas. ¿Qué hacer si uno ve el animal? ¿O qué no hacer? No salir corriendo. ¿Y qué hay que hacer? Mirar. ¿No? Sabiduría popular. Pero yo lo que he oído es que no debes de hacer contacto visual, de hecho. Acá dicen que hay que hacer contacto. Al contrario. En No es- muchas varias lo dijeron que no debía de hacer contacto visual. Pues yo lo he oído. Como si no te dirías, claro. Bueno, esto puede ser, bueno, claro. Las científicas, porque eso es el saber no occidental, ¿no? Es lo que para mí descubrió Levi-Strauss magistralmente, ¿no? Yo siempre, para poder explicar esto, o sea, ¿cuál es el valor de verdad de que vos tenés que mirar al jaguar para que no te coma? Tiene que ver con el valor de verdad tal como lo entiende la ciencia, es decir, que se corresponde un hecho empírico con una representación y una consecuencia observable, eso es la ciencia, ¿no? Y bueno, no, cuando Levi-Strauss hizo el análisis de sus mitos, de todos los mitos que hizo en su obra, yo suelo trabajar un mito terreno sobre el origen del tabaco, en donde se cuenta. Digo, está bueno que me hayas preguntado eso, porque si no parece que, bueno, que esto es como superstición, o qué sé yo, que es literatura, ¿no? Y lo que hay que cambiar, y acá está una cosa del pensamiento occidental, hay que cambiar qué entendemos por el valor de verdad o el sentido del pensamiento. Y muchas veces le aplicamos a pensamientos no occidentales las categorías de valor de verdad de Occidente. Y ahí estamos fritos ese sentido, porque no puede haber más autoridad que la del pensamiento occidental. Entonces, Levi-Strauss explicó esto con un mito terreno sobre el origen del tabaco que dice así, voy a ser de Levi-Strauss, se rearmaba sus relatos, ¿no? Dice, había una vez una ogresa que manchaba con sangre menstrual las hojas de una planta que daba de comer luego a su marido. El marido comía las plantas y se sentía muy cansado sin ganas de trabajar. Advertido por su hijo que su esposa lo está envenenando, el hombre dice que va a buscar miel a la floresta. Entrechoca sus sandalias para ver dónde hay miel y descubre al pie de un árbol un panal caído junto a unos embriones de serpiente. Retira un poco de miel para él y su hijo y mezcla aparte los embriones con miel que luego da de comer a su esposa. La ogresa come la miel con la serpiente y le empieza a picar todo el cuerpo. Y entonces declama que va a devorar al marido. El hombre sale corriendo y se sube a un árbol en donde anidan 3 loros. Le arroja uno tras otro los loros a la ogresa, que se espanta, y entonces él baja y sale corriendo en dirección a una fosa que cavó para cazar animales. La esquiva y la ogresa, corriendo atrás, cae en la fosa y se muere. El hombre tapa la fosa y al tiempo crece una extraña vegetación en el lugar. Por curiosidad, deja secar las hojas al sol, las enrolla, y como yo digo, permitiendo un poco el rato, se fuma las cosas. Fuma tabaco. Bueno, uno dice, bueno, es una tontería eso. Si vos mezclas embriones de serpiente con miel, no te pica el cuerpo. Pero claro, eso si yo le aplico a ese saber las reglas del saber occidental. Y el estudio que después hace Levi-Strauss respecto a eso es, ¿de qué va ese relato? Bueno, el origen de la cultura, la miel y el tabaco son los 2 umbrales de la cultura, alimento crudo, alimento quemado, en el medio la cocina como la condición humana, lo femenino como lo natural, lo masculino como la cultura, el hombre prepara, la mujer quiere comer, al marido, y empiezan a aparecer un montón de cosas que hacen sentido. El valor no tiene que ver con lo empírico, ¿no? A ver, eso es súper importante para poder salirse de la tradición occidental. Hay que mirar al jaguar,
o al puma. Mira, después me contás cómo te va. Pero claro, ¿por qué? Entonces, y acá empieza a aparecer algo interesante. En el pensamiento amazónico o amerindio estaría la idea entonces que nosotros nos vemos como humanos, y eso qué es, bueno, nosotros cazamos y tenemos relaciones de parentesco y cazamos animales, pero los animales, o algunos animales, incluso podría haber algunas plantas, algunos espíritus, también se ven a sí mismos como humanos, porque cuando el jaguar me está corriendo, el jaguar se ve a sí mismo como un humano, que está cazando, y que va a llevar comida a su familia, y yo soy la presa de caza del jaguar. Y ahí hay una cosa de un análisis que, bueno, que sería interminable, respecto de, ya que ayer hablamos del lenguaje como algo importante a tener en cuenta para pensar de otro modo, cuáles son los términos en algunas lenguas para hablar de los animales. Y lo que pasa es que no hay un término para animales. Y que muchas veces lo que en la antropología, o sí, en general en la antropología, se traduce como animal, no, en las lenguas indígenas no quiere decir animal, quiere decir presa, por ejemplo. O quiere decir animal grande, eso eran las presas. Sí. Muchas veces no hay palabra para el reino lineo animal. Y entonces, si ser animal es ser presa de caza, cuando a mí me está corriendo el jaguar, yo soy presa de caza. Me estoy poniendo en el lugar del animal. Pero no metafóricamente, dice Iberio de Castro sobre lo que dicen los indios. Esto es algo real. Esto es el perspectivismo, lo que se llama el perspectivismo amerindio. ¿Qué es el perspectivismo? Que un cuerpo es lo que es en función de una perspectiva. La comparación que se podría hacer, ¿cuál es? Bueno, uno es hijo respecto de sus padres, pero respecto a sus hijos es padre, ¿no? Entonces, lo que uno sea depende del lugar que ocupa en una relación. Y volvemos al cuerpo-relación que hablamos antes. Bueno, habría una concepción en donde lo que sea uno, humano, animal o planta o espíritu, depende de cómo nos relacionemos. Entonces ahí no es una mera inversión de la naturaleza y la cultura. No es dar vuelta. Es entender que las relaciones entre la naturaleza y la cultura son como móviles. Y volvemos a una idea casi, como te dije antes, de un proceso, donde no hay distinción de naturaleza y cultura. Lo que para mí es naturaleza, puede ser cultura, ¿no? El jaguar, cuando está cazando, se ve a sí mismo como humano. Entonces, ahí hay una concepción de los cuerpos, por eso ponían a los españoles en la agua para ver si se pudre el cuerpo, porque el ser lo define el cuerpo, con la salvedad de que los cuerpos no están definidos en sí mismos. Y por eso, Iberio de Castro va a decir que si en Occidente había multiculturalismo, en el pensamiento amerindio hay multinaturalismo. Porque un mismo cuerpo puede ser muchas cosas, en función de las relaciones que tiene con otros cuerpos. Y a ver si les puedo leer algo. Bueno, se los cuento, me parece. Un ejemplo que repite, pero bueno, hay varios ejemplos. Un ejemplo que repite él es el de jaguar bebiendo cerveza. ¿No? Bueno, les leo los textos, acá los tengo. El de Levi-Strauss sobre los españoles dice: en las antiguas mayores, algunos años después del descubrimiento de América, mientras los españoles enviaban comisiones de investigación para indagar si los indígenas tenían alma o no, estos últimos se dedicaban a sumergir blancos prisioneros a fin de verificar, mediante una vigilancia prolongada, si sus cadáveres estaban sujetos a la putrefacción o no. Bien. Y después dice, todo Iberio de Castro, este nuevo reparto de cartas conceptuales nos condujo a sugerir la utilización de la expresión multinaturalismo, para designar uno de los rasgos distintivos del pensamiento amerindio en relación con las cosmologías multiculturalistas modernas. En tanto estas últimas se apoyan en la implicación mutua entre la unicidad de la naturaleza y la multiplicidad de las culturas, la primera garantizada por la universalidad objetiva de los cuerpos y de la sustancia, la segunda generada por la particularidad subjetiva de los espíritus y los significados,
La concepción ameríndia supondría, por el contrario, una unidad del espíritu y una diversidad de los cuerpos. Diversidad de los cuerpos, pero no porque haya cuerpos diferentes, porque cada cuerpo es muchas cosas. Ahora lo voy a explicar. La cultura o el sujeto representaría la forma de lo universal, la naturaleza o el objeto la forma de lo particular. Y entonces, sí, perdón que siga leyendo, pero me parece que está bueno escuchar. No me escuchen a mí también. Dice, lo que aquí llamamos cuerpo, entonces, no es una fisiología distintiva o una anatomía característica. Sí. Recuerden todo lo que hablamos de la biología antes, ¿no? Fisiología distintiva. O una anatomía característica, ¿se acuerdan? La nariz como característica, y no como verbo. Es un conjunto de maneras y de modos de ser que constituyen un hábitus, un etos, un etograma. Entre la subjetividad formal de las almas y la materialidad sustancial de los organismos, está ese plano central que es el cuerpo como haz de afectos y capacidades, el verbo, y que está en el origen de las perspectivas. Está en el origen de las perspectivas, de ese cuerpo definido como un haz de afectos y capacidades, está en el origen de las perspectivas. Lejos del esencialismo espiritual del relativismo, el perspectivismo es un manierismo corporal. ¿Qué es esto? El ejemplo que da Vivero Castro por todos lados es, yo voy a tratar como de reconstruirlo filosóficamente, en función de lo que estuve hablando. Imaginemos que nosotros que somos humanos, salimos a caminar por la selva y vemos a otro humano que fue cazado por un jaguar y el jaguar está lamiendo lo que nosotros vemos como sangre que sale de su cuerpo. Esta es nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista. Lo que hay ahí es un cadáver humano, ahí hay un animal, y lo que sale del cadáver humano es sangre que el jaguar está lamiendo. ¿Qué dirían o qué decían estos pueblos? Que para nosotros eso que sale del cuerpo es sangre, porque efectivamente para nosotros es sangre, ¿no? Y miremoslo. Y acá está la percepción, ¿se acuerdan que hablamos de Foucault sobre la percepción? ¿Y por qué percibimos lo que percibimos? ¿Qué percibimos nosotros ahí? Sangre. ¿Y qué es la sangre? Ese líquido rojo compuesto de plaquetas, rojo, blanco, que circula por nosotros. ¿No? Vemos eso, y que forma parte de un líquido vital de nuestro organismo. Y yo estoy viendo eso, y lo veo. Como, ¿se acuerdan, no? Como veo ahí el buey y el caballo, y yo veo sangre acá. Para el jaguar, eso que sale de ese cuerpo es cerveza de mandioca fermentada. Pero no metafóricamente. No es creer. ¿A qué aluden con? Esto lo dicen los testimonios, ¿no? ¿A qué aluden con cerveza de mandioca? ¿Qué es? Bueno, es una bebida apetitosa que calma la sed. Entonces yo les pregunto, ¿qué es eso que sale del cuerpo? ¿Qué es ese cuerpo líquido que sale de un cuerpo humano? ¿Es algo definido en sí mismo? ¿Es una sustancia? ¿O acaso eso, ese cuerpo, será una cosa u otra en función de cómo se relacione con otro cuerpo? Se relaciona con un humano y eso es claramente sangre. Pero eso no es sangre. Eso es una bebida que le calma la sed, que le gusta. Como a nosotros nos gusta la cerveza mandioca. Entonces, ¿qué es eso? Multinaturalismo. Ahí hay un cuerpo que es muchas cosas al mismo tiempo. O sea, nos olvidamos de la sustancia. Y esto que estoy diciendo implica por lo menos dos cosas de todo lo que estuve hablando en estos días. Que el cuerpo es verbo, porque tiene que ver con los afectos y las capacidades que tiene, la capacidad de calmar la sed, o la capacidad de transportar el oxígeno a nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo se define por el verbo, por eso de lo que es capaz, y los cuerpos no se definen de manera sustancial, no son identidades. A ver si leo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Uy. Bueno, ahora me dicen qué dice. ¿Qué les parece? Bueno, como veo, para ir cerrando esta primera parte y ya me quedan dos cositas muy breves. Quiero agregar algún texto de Ingold, solo para como entender como
por dónde va cierto pensamiento que podríamos apropiarnos como pensamiento crítico, porque qué sé yo, no sé. Viverio Castro claramente lo hace, en el caso de Ingold no, pero nos sirve, ya que hablamos de para qué sirve el pensamiento. Entonces, ¿cómo entendemos la vida, no? ¿Cómo entendemos a la vida como estos cuerpos que se definen como potencias y que están todos interrelacionados, ¿no? Primero que los cuerpos son potencias. Volvemos a lo de antes, ¿no? Si yo quiero entender la Tierra, quiero entender, no sé, el oxígeno, la atmósfera, lo tengo que entender como potencias. Ese es el criterio que hablamos al principio, creo que Alejandro había dicho, de cómo hacer un criterio de valoración, ¿no? Si aceptamos las cosas que estuve diciendo, la vida es cuerpos que, es decir, es multinaturalista. Nuestro modo, nuestra construcción, el modo de producción capitalista, nuestro modo de construir proyectos sobre cómo generar un desarrollo sustentable en tal lugar, ¿cómo impactan en esta noción del multinaturalismo? ¿Cómo impactan en esta noción de cuerpos que se definen por sus capacidades, y que sus capacidades son múltiples por otro lado? ¿No? O sea, el agua es potencia, la tierra es potencia, como la sangre es potencia, o eso que corre dentro de nosotros es potencia. Y es potencia para nosotros como es potencia para el jaguar, porque el jaguar sin eso también se moriría. Entonces acá empieza a aparecer como algo que de vuelta descentra al humano. Porque no es que de vuelta no hay humanidad. No es, ok, abandonemos la categoría de humanidad, como también se ha pensado, ¿no? No, entendamos que el humano es un ser diferente, pero no distinto, y que en sus relaciones socionaturales, sociales, naturales, llamémoslo como querramos, no ocupa un lugar central. Es necesaria, por otro lado. Entonces, Ingold dice esto. Primero, cada ser animal es fundamentalmente una persistencia. Going on, dice en inglés, persistencia. O sea, un ser, porque somos nosotros los animales, ¿no? Es una persistencia en la naturaleza. ¿Qué es una persistencia? A mí me gusta más un término que viene más de Deleuze, que es una consistencia. Mientras que la naturaleza, ¿se acuerdan que era un movimiento incesante, de creación incesante? Mientras que la materia es eso, bueno, no es solo eso, porque ese árbol es el mismo de ayer. Diferente a la nuestra del humano. Bueno, ¿cómo entender estas identidades? Como persistencias. Y no como cualidades. Como persistencias, como consistencias. Voy a recordar algo que dije muy rápido, pero que no lo expliqué, y ahora creo que viene bien decirlo, que lo comentábamos la otra vez, cuando llegué acá, a México, antes de salir de Buenos Aires, agarré una novela que todavía no había empezado a leer. Y entonces, en esa novela, que es la estoy leyendo, no sé cómo va a seguir, pero creo que tiene algo que ver con alguna distopía o algo así. Como estudiar en un lugar en Alemania, y bueno, toda una situación medio extraña, en una reunión se fueron a hablar con otros académicos que están ahí en una estancia, investigando cosas que tienen que ver con la creación, del intelecto. Él habla con un neurofilósofo, no sé qué es ese, y el tipo este le comenta que su proyecto ahí en la estancia era ver cuál era el yo lírico, entonces cómo la poesía lírica definía un tipo de yo, ¿no? Las cosas típicamente académicas que hacemos. Empezamos a explicar unas cosas que ya no sabemos qué estudiar. Y entonces el neurofilósofo le dice, el yo, si el yo no existe. Y entonces como que le hace pelota su hipótesis, no queda nada. Y entonces el hombre este vuelve a su habitación y reflexionando, y empieza como a poner en tela de juicio si él tiene un yo. Y entonces dice, bueno, pero después descubrí que sí, que algo que persiste en mí son mis contracturas cervicales, es lo que me pasa a mí. Y ahí está mi yo, en mis contracturas en el cuello está mi yo, como la persistencia. ¿Qué es eso? Son persistencias. Es una idea que es interesante. Piensen en cuál es el yo de ustedes. Es una persistencia.
Pero una persistencia, ¿qué quiere decir persistencia? Es una materia que se ha como solidificado, una materia que tiene una consistencia, pero que puede tomar fluidez nuevamente. Y toda la naturaleza es de alguna manera, y toda la vida es de alguna manera, un intercambio entre fluidez y consistencia. ¿No? Hay formas de vida más fluidas, más consistentes, más persistentes, pero no existe la materia en estado fluido en sí misma, no existe, y la materia en estado solidificado tampoco existe. Siempre somos, porque el aire que estamos respirando, ¿no? Acá hay materia muy fluida y hay materia que no es fluida. ¿Cuál es la materia no fluida? La materia que se reproduce de la misma manera, el organismo. El árbol, que es el mismo, que está ahí reproduciéndose a cada momento, ¿no? Entonces, a mí me parece una genialidad decir que el yo es la contractura. Entonces, cada ser animal es fundamentalmente una persistencia en el mundo, o más bien, ser animado o estar vivo es devenir. Y como enfatiza Haraway, y la cita a Donna Haraway, llegar a ser siempre es llegar a ser dentro de una zona de contacto donde el resultado, donde el resultado es obsoleto. Una zona de contacto. Uno es una zona de contacto, porque sus cuerpos es la zona de contacto entre la atmósfera y... Esto, ¿cuál es? Ahí está el árbol, estaba la sombra del árbol, la frescura del aire, el salón, y hay una zona de contacto que define a lo que son los seres. Y dice, así, ya sea que hablemos de humanos o de otros animales, en cualquier momento son lo que se han convertido. Y lo que se han convertido depende de con quién estén. En la relación que se desarrolla entre los pastores con los renos, o de los investigadores con los primates, podríamos decir, tanto los humanos como los animales experimentan una especie de renacimiento perpetuo. Cada uno envuelve en su constitución interna el principio de su relación con el otro. Es complejo, y es profundo, pero dicho así más fácil es, cada uno es en relación codependiente con el otro. Y uno se constituye en esa zona de contacto con el otro. Zona de contacto. Nosotros nos rozamos, nuestros cuerpos se rozan para definir nuestras identidades. Se rozan con la atmósfera, se rozan con la tierra. No son cosas. No sé cómo dicen acá, canicas, le dicen, nosotros le llamamos bolitas. Canicas. Son canicas. Uno tira ahí los cuerpos. No, los cuerpos se van rozando, porque nuestro cuerpo va respirando cosas distintas, porque yo respiro acá y si voy al centro de la ciudad, y tu cuerpo, ¿qué es en definitiva? Porque el aire que entra, que va modificando, las células que tenemos se están modificando. ¿Dónde están las canicas? ¿Dónde están las sustancias? No. Ahora, hay cierta consistencia, porque mi contractura sigue acá en el organismo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, que en esos rozamientos, en esos devenires, se forman cuerpos consistentes que puedan reproducirse, pero nunca sin relación con el resto de los seres. Bien, última cosa que digo, casi de esta, y hago una reflexión final. En segundo lugar, mi antropología más allá del humano, sigue Ingold, sería justo eso. Sería antropología, no etnografía, y estaría más allá del humano, no multiespecie. ¿Qué quiere decir esto? No es que el antropólogo tiene que estudiar a los animales, ¿no? Seguimos estudiando al humano porque el humano existe. Pero es el humano más allá del humano. Es decir, el humano como el resultado de, o como la constitución resultante de la relación con el animal. Eso es un humano. Por eso antropología más allá de lo humano. Pero también nos dice que en nuestras investigaciones nos unimos con y aprendemos de los devenires humanos y animales, junto a los cuales llevamos nuestras propias vidas. Así, en antropología no hacemos estudios de personas, ni tampoco de animales. Estudiamos con ellos. Con ellos. Esa idea del con, que tiene con la idea de la relación que habló al principio, me parece, bueno, fructífera. Bueno, última cosa. Temprano. Temprano van a ser las 12. Pero guardate que hay que terminar antes. Sí, sí.
¿Para qué quería traer esto de Viverio de Castro? Bueno, para casi experimentarlo, si ya no lo hacíamos, ¿no? Bueno, estamos acá todos juntos, y acá, en el Zoom. De verdad lo digo, tratando de pensar, primero, hacer crítica, ¿no? No quiere decir que es exactamente sea nuestra experiencia, pero en general podemos pensar que todos tenemos un poco de todo, ¿no? Como estamos hechos así, estamos, como dijimos al principio, occidentalizados, tenemos cosas occidentales, pero si no, no habría conquista, no habría dominio, no habría nada de eso. Pero como también dije, esas formas de poder nunca nos someten, porque hay alguna dimensión material que resiste y eso es lo que nos permite tener otras experiencias, ¿no? Que las podemos identificar con las otras experiencias no occidentales, por ejemplo indígenas, o con otras experiencias que uno puede alcanzar independientemente de dónde saque esas experiencias. Creo que lo de Viverio de Castro permite entender la complejidad de otra manera de entender las relaciones con la naturaleza y cómo sería trabajar así, ¿no? El trabajo de este multinaturalismo y de este perspectivismo amerindio sería el concepto de proceso. Sería esa idea de una transformación en donde la transformación humana toma el relevo de la transformación de la naturaleza. Entonces ahí habría como, de vuelta, una diferenciación inmanente de los seres. Ahora bien, y bueno, cierro un poco con lo que yo ya me había adelantado. ¿Qué problema tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el problema del modelo moderno, colonial y capitalista del trabajo que supone de las relaciones naturaleza y cultura? Como dije, una primera línea de crítica, de exploración sobre esto es, si yo quisiera hacer casi repetir el recorrido que Marx hizo y empezar por el trabajo alienado, para terminar en el fetichismo del capital, no lo expliqué tanto, pues ese sería el recorrido, entonces ese había hecho que iba del joven Marx al Marx maduro, cambiaba el concepto de producción de ser un elemento del concepto humano a ser el concepto que hay que pensar, ¿no? Sigue siendo humana la producción, bueno, hagamos ese mismo recorrido, ¿no? Repitamos a Marx, ¿no? En el sentido fuerte de la palabra repetición, que no es reproducir, sino producir la diferencia, como dice Deleuze. ¿Cuál sería el problema de nuestro modo de trabajar? Uno puede decir, ok, estamos alienados. ¿Qué querría decir estar alienados en la actualidad, en esta perspectiva en donde ya no podríamos decir que el humano es el principio del trabajo y un ser distinto de la naturaleza? ¿Por qué nos aliena este capitalismo colonial? Porque nos separa de nuestra potencia, que no es lo mismo decir que nos separa realmente de las cosas. Si el ser es potencia, el problema de este modo de producción es que debilita la potencia de la vida. La alienación no sería exactamente, por supuesto, un proceso de identificación de la conciencia. La alienación no sería mucho menos una separación, el objeto que no me pertenece, que en mi representación aparece como algo exterior, eso es lo de Marx, sino que una primera cosa de la alienación sería estar alienados, estar separados de la propia potencia de la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Estar separados, el lenguaje me hace trampa, pero sería, bueno, haber disminuido mi potencia. Esto es un sistema que debilita la potencia de la vida en las gallinas o los pollos que están, las gallinas que están poniendo huevos, o la potencia de los árboles de crecer en un bosque, o la potencia humana de vivir, no sé, de escribir un libro o de cazar un animal, no sé, lo que fuera. ¿No? Porque para el caso del capitalismo nos separa de nuestra potencia de todo. No importa de qué se trate. Porque como potencia no es más potente escribir un libro que cazar un animal. Son los modos en los que la vida se manifiesta. Y en el capitalismo, eso está debilitado por todos lados. Eso es una manera de entender como la alienación. Otra forma, siguiendo un poco con eso de Marx, de los manuscritos,
el debilitamiento de la potencia tiene que ver con, de vuelta uso esta palabra, la separación, que no es distinción acá, de los otros. Porque en definitiva, la potencia de un cuerpo depende de la relación que tiene con otros cuerpos, ¿no? Que es esta idea de la sangre, sangre para mí, cerveza mandioca para el jaguar. Que sería lo que para Marx sería la dimensión social, solo que acá la dimensión social incluye a todos los seres. Al árbol que me da la sombra para que acá estemos fresquitos y podamos pensar bien, y el resto, ¿no? Es decir, la alienación también nos aleja de los otros. La disminución de la potencia de la vida se hace a través de el aislamiento, ¿no? Y hoy habíamos hablado algo que es todo un tema. Estoy estudiando bastante los días, pero lo puedo decir ahora, que es una de las características del capitalismo actual es que ha hecho del narcisismo el lazo social. Y el narcisismo supone una experiencia de la vida, por supuesto individual, pero sobre todo una experiencia en donde los otros están sometidos a la satisfacción de mi propio placer. Y nosotros estamos así, ¿no? Pues, la vida es así. Búsqueda de la satisfacción individual. Eso es el narcisismo, ¿no? Empieza con Freud, o más atrás después también, pero es esto, ¿no? Y tiene mucho que ver el capitalismo actual, que estoy conectando cosas que estoy diciendo, ¿eh? Esto que hablé yo hoy del capitalismo como, el capitalismo actual, como el momento en donde el capitalismo está realizando su tendencia a la abstracción, ¿no? Porque los cuerpos están literalmente siendo dejados de lado, porque nos conectamos a través del celular, ¿no? Un ejemplo que yo suelo poner para entender cómo esta realización de la abstracción se hace de manera narcisista es, yo puedo tener mi teléfono, primero, yo puedo ir a lo que en Argentina es un kiosco, que acá se llamaba, una tiendita, voy a comprar una Coca-Cola. Yo voy a la heladera, abro la heladera, me olvidé el agua del bolsillo. Entonces agarro mi botella de Coca-Cola y digo, no está tan fría, y la cambio por otra. Estas. Y compro eso. ¿Eso qué es? Eso es un modo, es el mercado, ¿no? Narcisista de consumo, que supone una intolerancia a la resistencia que el otro me pone. No está del todo frío. También, ahora, no voy a la tienda, porque en mi casa hago así. Y abro una aplicación, te digo ya, no sé, las que tengan acá, Mercado Libre, y paso, y ya ni siquiera estoy en el lugar, hasta la abstracción. Y también voy eligiendo el producto que satisface plenamente lo que yo quiero. Y si no quiero, lo cambio. Hacemos eso, ¿no? ¿Para qué te vas a comprar un objeto? Pero también esto lo hacemos con las relaciones humanas. Porque si no te gusta mucho como tu pareja deja las medias tiradas, cambialo por otro. Claro, ¿qué es? Pero no, o sea, lo digo así medio en chiste, pero no. Nosotros estamos viviendo en el momento de la absoluta intolerancia a la resistencia que el otro pone, que necesariamente el otro, en tanto otro, va a poner resistencia. Porque por eso es un otro. Y eso con la abstracción se volvió, pero el paraíso del capitalismo, la utopía realizada del capitalismo. Porque entonces estamos todos encerrados en nosotros mismos, ¿no? La alienación es esto también. Es alienación respecto de nuestros vínculos con el otro y respecto de esos vínculos que nos podrían potenciar. Entonces, claro, porque ese individuo que está encerrado en sí mismo buscando su placer y satisfacción, no está potenciando su vida. Porque eso no es la vida, ¿no? Y lo sabemos psicológicamente. Esos modos narcisistas, fuertemente narcisistas, en algún momento hay una válvula que explota y hay muchas veces, y hay salidas violentas de eso, ¿no? Esto que estoy diciendo, ya te dejo. Estoy mezclando dos autores, por si lo quieren buscar. Uno es uno que se llama Anselm Jape, que está dentro de unos nuevos marxismos, que está alrededor de una revista alemana, que son otra revista crítica,
que se los conoce como teoría del valor. Él habla de esto en un libro que se llama La sociedad autófaga. Y después de una antropóloga, no socióloga marroquí, creo que es marroquí, que se llama Eva Illouz, que se dedicó a estudiar los sentimientos y el amor en el capitalismo. Yo mezclo esas dos cosas y digo esto que estoy diciendo. Mezclo los dos planteos y digo esto. Nosotros hemos establecido lazos sociales que están al servicio del narcisismo, que sería su autófago, ¿no? No se empieza a devorar a sí mismo, si no se vincula con los otros. Y eso necesariamente es una forma debilitada de la vida. Bueno, y en definitiva, siguiendo como reformulando a Marx, este modo de vida y de trabajo nos estaría separando de la vida. Lo que en Marx era el ser genérico. Bueno, es la vida. Y por eso sería un modo de producción antivital, como diría Nietzsche. Contrario a la vida. El capitalismo es claramente el modo de producción histórico que se define como una guerra y un combate dirigido a la propia vida. O sea, a la vida, ¿no? A la vida. Entendía como todo esto que estuvimos diciendo. Eso sería si estuviéramos siendo el joven Marx en el siglo XXI. Y quisiéramos retomar el concepto de alienación. Y si quisiéramos avanzar en el planteo que ha hecho Marx hacia el fetichismo, no lo voy a desarrollar tanto, pero sería esto. Bueno, en definitiva, todo esto que estoy diciendo tiene que ver con hacer del cuerpo relación, del cuerpo potencia y del cuerpo otro, una mercancía, una cosa, ¿no? Esa cosa del fetichismo. Una cosa que creo que tiene vida propia en sí misma, ¿no? Si se acuerdan, si lo leyeron, cuando Marx explica en El Capital del fetichismo, habla de las mesas que se mueven, ¿no? Que sus patas se mueven, se dicen, que eran las mesas de los espiritistas, ¿no? Que el objeto tiene vida, el fetiche, la vida del fetiche. Pero vida propia, no la vida del animismo, porque en todo esto que estoy diciendo, siempre está el animismo dando vueltas, nuevas versiones del animismo, ¿no? Tanto Ingold, Guillermo Castro y otros, ¿no? Philippe de Escola, que es otro antropólogo que anda en estos mundos, recuperan una noción de animismo que no es esto del fetichismo, de creer que los objetos tienen vida propia, que sería que tienen un valor propio, ¿no? Cuando en realidad el valor de un objeto viene por las relaciones. Bueno, no. Pero que ese valor ahora lo podemos pensar como el valor de la vida, ¿no? El valor de la vida viene de las relaciones. Y este modo de trabajo lo que hace es, bueno, convertir a la vida en cosas vendibles que podemos desechar y reemplazar permanentemente. Así que, entonces, y yo termino acá. Dos cosas, nada más. Creo que en todo lo que estoy diciendo tenemos que tratar de pensar modos de trabajo y de desarrollo que tengan que ver con un modo de desfetichizar a la vida, que sería instalar en la vida la relación, la codependencia. Y esto supone necesariamente decolonizar, porque la concepción fetichizante de la vida es la que trajo el capitalismo europeo con su tradición occidental. Porque si no estuviera detrás del capitalismo la tradición occidental que expliqué en la primera clase, el capitalismo tampoco habría existido. Es decir, el capitalismo es complejo esto, porque si seguimos a Marx muy de cerca, el capitalismo es el capital, es lo abstracto. No le importa nada al capitalismo. Pero en su constitución histórica, el capitalismo se constituye desde la tradición occidental. No habría propiedad privada sin los desarrollos filosóficos, económicos, ideológicos, de todo tipo, ¿no? Este autor que le cité muy rápido la otra vez, que trabaja en el nacimiento de la propiedad privada en Europa, en América y en Israel, ahí se ve muy bien, porque el tipo analiza no solo lo que dijo Locke de la propiedad privada, analiza
lo que se escribía en los periódicos, analiza la cantidad de ediciones que tenía un libro que después nadie conoce, pero que en ese momento estaba releyendo, en donde aparecen las concepciones ideológicas sobre la propiedad. Entonces, hay que hacer dos cosas. Uno es desfetichizar a la producción y decolonizarla, con un trabajo doble, que es un trabajo cambiar cómo trabajamos en el medio. Bueno, terminamos con esta parte, pues no acabaste igual. Hasta acá yo. Bueno, sí. Una partecita. Nos volvemos a los comentarios de Freddy, por favor, Sí, y luego Freddy. abrimos si hubiera participaciones. Adelante, Jesús. Bueno, pero no se viene la conclusión. No sé si todos estamos de acuerdo, digo, las ciencias sociales, como es el caso de la economía, la ciencia política, la sociología, fueron creadas más o menos en Europa a finales del siglo XVI, XVII, cuando empiezan a formar estos estados, y la nación, como una forma de organización y control de la sociedad. Uno, bueno, el caso de la sociología, el caso para estudiar las relaciones de poder, la ciencia política, y el caso para estudiar la finanza y la economía, la misma ciencia económica. Pero también se dio en ese momento histórico la antropología para estudiar a los otros. Yo no sé si ustedes pueden estar de acuerdo de eso. Y entonces surge en el mundo esta visión de estudiar a los otros diferentes a los blancos, a los europeos, a aquellos que son distintos, que son diferentes, que son una clase de seres humanos. Y entonces, con lo que has comentado hoy en este día, valdría la pena preguntarse si debemos seguir llamando a la antropología a raíz de estas relaciones que se han explicitado entre humano y naturaleza, que no es tal esa preparación, como ya lo han discutido a lo largo de este trabajo. Es decir, es pertinente, podría seguir llamando a antropología desde el punto de vista académico, científico, etcétera, etcétera, o tendríamos que darle otro nombre, otra concepción, para entonces captar esencialmente la relación entre el ser humano y la naturaleza, o cultura naturaleza, o estos multinaturalismos. ¿Cómo puede llamarse entonces ahora? Porque recordemos que dentro de 20, 30, 40 años, no exactamente, fecha casi fatal, pero se habla que la humanidad va a estar viviendo en las ciudades casi el 90%. Sí, la población humana concentrada en las grandes ciudades, casi el 90% viviendo. Vamos en esa tendencia. Y obviamente eso nos aleja aún más de esta relación hombre-naturaleza, porque ya estamos inmersos en una vida cotidiana donde exactamente al capitalismo le conviene estas, que para él, como dices tú, son perfectas. Ya no me acerco a mis semejantes. Hoy tengo ya una aplicación que me trae comida. Si no la quiero, pues no la recibo, no la pago. Ahora quiero tal cosa, la pido en Mercado Libre. Ahora, si quiero ir al cine, pues solamente pago el boleto de mi casa y me acerco al cine y llego. Entonces, imaginemos... Te haré una cosa porque le iba a decir en mi ejemplo, Sí. pero para mostrar hasta dónde llega de verdad esto, o también consigo una persona con la que tener una relación afectiva o sexo con Tinder o con cualquier otra red social, ¿no? Porque la lógica es la misma. Ese modelo de la aplicación que está al servicio de esa supuesta elección del individuo, ¿no? Perdón, nada. Sí.
Y claro, esto remarca esa tendencia. Entonces pensemos en ese escenario. Si la sociedad va a estar más comprometida con la naturaleza, con la vida, simplemente la naturaleza será como aquel ser extraño que está fuera de urbano y acentuado esta acción de que yo estoy por encima de ella y esto solamente para mi servicio. Y entonces otros son los que van a proveer de algún servicio ambiental, por ejemplo. No sé, a lo mejor ya hay en esos años es una empresa que te venda aire, que te venda cosas, que de hecho ya se está haciendo hoy en día cuando tú quieres un paquete turístico donde estés en contacto con la naturaleza. Y hay empresas que lo venden. ¿Sí? Entonces ya no hay esa relación de reconocimiento de la naturaleza como tal, como lo adentras en esta posición filosófica, sino solamente es la naturaleza como mercancía, como objeto que voy, estoy 5 o 6 días con mi familia y la regreso. Posiblemente esto se acentúe a lo largo de los años de vida. Entonces, esa es la preocupación que uno tiene como estudioso de las ciencias sociales, como estudioso, como profesor, ¿sí? Porque inclusive este asunto de la educación virtual, las clases virtuales, también le ha sentado también al sistema capitalista, porque precisamente se van deshaciendo estas relaciones que tenemos entre los mismos estudiantes, los profesores, esa interacción, porque puede ser peligroso. Siempre ha sido peligroso el contacto de cuerpos, como yo lo he expresado. Hay que tener miedo al contacto. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Y entonces, ¿para qué vamos a tener ya universidades constituidas como edificios donde van estudiantes y alumnos? Si puede ser tan fácil estudiar desde nuestras casas, desde los espacios donde vamos con beca. Y solamente una empresa me puede ya facultar que tú estudiaste contaduría, estudiaste enfermería, le damos la aprobación. Entonces, ¿para qué seguir en universidades? Entonces, esto es peligroso. Peligroso desde el plano de las interacciones que hay entre los seres humanos, en este caso, profesores, estudiantes, académicos. Esta interacción de los. Vamos tratando de alejarnos y para eso están las tecnologías virtuales educativas, que vienen muy bien, y con eso nos vamos. Y esta es una discusión que no se está haciendo todavía tan fuerte. Sí hay indicios ya, pero no tan fuerte, sí, que promueva una contrarrevolución a esa idea del capitalismo. Fuera las facultades, fuera las disciplinas, quiten las que ya no son importantes, y en tu caso puedes estudiar. ¿Cuál es el problema? Entonces, creo que lo que se ha vertido hoy de tu parte y los comentarios de todos los colegas, compañeros, pues ha sido muy significativo, muy importante, y pues nos quedamos con estos conceptos de la multidependencias, relaciones entre los mismos cuerpos, la persistencia, las consistencias, y creo que nos ayuda a ir comprendiendo, sobre todo aquellos que no son filósofos, un poco mejor esta relación cultura-naturaleza, vista de siempre separada, una naturaleza y muchas culturas. Entonces, yo quiero pues felicitar a los organizadores de haberte traído, de haber organizado y que nos hayas dado luz en estas discusiones, no terminan aquí, obviamente, ya con la cantidad de autores que nos has dado,
Ya diciembre para terminar y terminamos. Entonces no queda más esta, dar las gracias los aportes a todos los compañeros. Ya ha sido fructífera esta charla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Amor. Bueno, no voy a, como a responder, ¿no? Porque bueno, estamos ya dos tratando de pensar otro modo, ¿no? Y sí, es el problema, es el aislamiento el problema. Y hay que tratar de evitarlo. Sí. Bueno, tenemos tiempo tanto en el chat como acá. Ahí están saludando, saludos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias por compartir este tipo de eventos tan extraordinarios. Bueno, acá comentarios en el chat, pregunta, comentario. Alejandro. Se mueve la cámara porque va a aparecer. Sí, no me llama mucho la atención esta idea de cómo, digamos, si la tarea es descolonizar y descolonizar, digamos, la gran tarea sería, digamos, entrar digamos, en un cuestionamiento profundo digamos, de esta, digamos, esa autoevidencia del empírico. Entonces, para uno que toda la vida se ha jugado desde esta perspectiva, ¿no? De cómo digamos, reducir la complejidad a un conjunto de observables, a partir de ello poder llegar a un tipo de conclusión. Pues sería como digamos, como el gran reto, sobre todo porque digamos, ¿de qué elementos entonces podemos ahora agarrarnos para poder hacer esta hermenéutica de esas narrativas, ¿no? De esas otras formas de la realidad? Porque de principio, digamos, si digamos, desmontar el fetichismo de esta forma en la que entendemos la realidad, sería también desmontarlo de una manera narrativa, ¿no? O, digamos, no tendríamos otros, vamos a ponerlo así, otro arsenal equiparable al reduccionismo, ¿no? Bueno, te voy a interrumpir, pero sí lo tenemos, ese arsenal. A lo sumo, no lo conocemos o no lo empleamos, pero está. Porque tiene que ver no solo con las tradiciones críticas del pensamiento, sino con otros modos de existencia no occidentales, que no viven así. ¿No? Digo, para no tampoco pensar que es algo tan extraño lo que hay que hacer. No lo digo por reducir la complejidad, que bueno, yo intento pensar. No porque la salida tenga que ver con volver a otras cosas, con volver al pasado. Yo creo que la salida siempre es para adelante porque al pasado no se vuelve. Pero en el presente, como vengo diciendo el primer día, existen formas de vida que no están sometidas. ¿En qué sentido? Bueno, porque esa vida no está completamente sometida. Y eso lo encontramos desde experiencias colectivas hasta experiencias, si quieren, personales o profesionales. Es decir, hay vidas distintas. ¿Desde dónde pararse a, sí, proyectar a un futuro, ¿no? Porque de vuelta al horizonte. Hay arsenal de dónde pensar. Pero pensar, digamos, o sea, si pensamos, yo creo que es, digamos, no sé si diferente terapia, es diferente. Entonces, si pensamos esa diferencia, digamos, sobre nosotros mismos, creo que también ahí estaría como la dificultad de poder establecer como una decisión, digamos, un nuevo parámetro para poder la certeza de que
Porque sí, Te voy a interrumpir, porque así yo te voy agregando las cosas que se me ocurren, no estoy respondiendo desde el lugar del saber, te digo lo que se me ocurre. Y vuelvo a las experiencias, ¿no? Y bueno, hay experiencias en donde vos no tratás al otro como una cosa, en donde el otro no es ese otro de la antropología que era ese otro distinto, etcétera, sino que es el otro desde el que te diferenciás, y es el otro que mantiene su otra edad, porque si no mantuviera su otra edad, volvemos a... Eso es la mercancía, elimino la resistencia que el otro en tanto otro impone. Y hay experiencias de eso, como hay experiencias de poder reconocernos no únicamente como humanos, ¿no? Y que hay devenires animales en nuestros cuerpos. Y hay experiencias de entender que todo lo que estás diciendo tiene que ver con el planteo del Antedipo respecto de que, claro, hacer una revolución supone otra producción deseante también. Bueno, y ahí está, cómo construimos nuestras relaciones, que eso sería el deseo, nuestros vínculos o agenciamientos, ¿no? Y bueno, sí. Yo creo que hay desde dónde ponerse en marcha. También hay que reconocerlo eso. Y hay que valorarlo, porque claro, como estamos sometidos al pensamiento occidental, esa diferencia siempre, la diferencia siempre fue vista como falta en Occidente. ¿No? Como dije antes, la persona que no tiene un brazo le falta un brazo, o el que no tiene Estado le falta el Estado, ¿no? Pero si yo no pienso así, la diferencia es plenitud. Y la diferencia sigue existiendo, ha sido existiendo siempre la diferencia. Sea en el cuerpo de una persona que tiene un brazo o en el cuerpo de una cultura no occidental. ¿Sí? Pero no por volver, no se trata de volver a nada, se trata de pararse en las experiencias otras de la vida. Que son, y que son las que nos rodean, en definitiva. ¿No? Pamela quiere. Pamela. Sí, también hay alguien. Ahora leemos el chat para no creer que son menos. Bueno, yo lo pensaría más como dejar de ser como si fuera egoísta, como que somos seres egoístas, en el que podamos dejar de creer o de buscar esas satisfacciones en mi vida y ver más allá del valor de las cosas, de lo que uno puede ser, de lo que uno debería ser, de que forma parte de lo que formamos parte de un todo y que podemos ser esos sujetos, objetos, cambios de cambio. Como que dejar de estar en ese constructo que no, ¿cómo lo podemos decir? Sí, de que podemos formar parte de un todo. De lo que yo puedo hacer puede ser en otro, que de la otra persona puedo aprender más. Bueno, sí, se trata de romper los aislamientos, las fronteras, ¿no? Propios de una vida que está bajo el imperio del fetichismo, ¿no? Y es pensar de otro modo, es sentir de otro modo, es desear de otro modo, ¿no? El tema del otro es largo, pero es importante, ¿no? Yo no hablé en esos encuentros de la otra edad y el otro, pero sería bien útil para todo esto, entender de qué hablamos cuando hablamos del otro. A partir de lo que decía Freddy sobre la antropología, puedo al mismo tiempo responder o comentar algo de lo que dicen. Bueno, se puede seguir llamando antropología, siempre y cuando, como decía Ingol en el texto, hablemos de una antropología más allá del humano. Como si se tratara de una antropología, porque en definitiva los humanos existimos, pero que no limitemos el fenómeno de lo humano a lo humano, porque el fenómeno de lo humano depende de los animales y de las plantas, y de los minerales y bla. Sí, podemos seguir pensando en antropología. Es largo toda la historia de la antropología respecto de la otra edad, de cómo pensarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede. ¿Y qué es un poco esto? Bueno, es el otro, es pensar de otro modo, o experimentar otro modo, desear otro modo. Pero con ese horizonte del que yo hablaba antes, porque si no,
esas otredades moleculares, cada uno se lo quiere. No. Otro modo es otro modo respecto de la producción hegemónica capitalista. No es cualquier cosa, otro modo. Es como respetar el individualismo, pero también No sé si se trata del individuo, porque no sé, nos metemos en un terreno complicado de explicar qué es el individuo, ¿no? No sé qué es el individuo. Pero sí, como mínimo, entender que los cuerpos, bueno, el cuerpo, ¿es un individuo el cuerpo? Si más o menos seguimos lo que vivimos, no es un individuo, porque tu cuerpo depende de otros cuerpos. ¿No? Y ese cuerpo depende de otro cuerpo, y ahí está toda la naturaleza, toda la vida. Ni siquiera es el individuo, pero sí que ese cuerpo consistente que sos, o en el que sos, en el que está tu yo, como mi yo está en contractura, es eso, ¿no? Es un cuerpo que no, el yo no es, ni es el espíritu ni el cuerpo es el yo. El yo está en el cuerpo. Eso será el individualismo. Bueno. ¿Les parece que nos pasemos al Zoom para Sí, cerrar? al Zoom, claro, sí. Unos comentarios. Sí, porque ya tenemos que hacerlo, ¿no? Okay. Sí. Bueno, a ver, acá hay uno. Claudia. Gracias por sacudir las certezas y conmovernos a pensar, bueno, lo leo, ¿no? Aunque sean agradecidos. Actuar de otro modo, posibles de existencia y vínculos. Saludos de Buenos Aires, Argentina. David, la perspectiva de Arne Naes desde la ecología del consumo occidental es una máquina económica que antepone el nivel de vida por encima de la calidad de vida, que solo ofrece un bienestar a corto plazo de una minoría, aunada a la elevada devastación de la naturaleza y destrucción de las condiciones de vida del planeta. En tanto, el presente potencial, como un pensamiento otro latinoamericano, plantea la necesidad de conciencia crítica y compromiso ético, estético, que pueda traducirse en proyectos pluralistas, colectivas y realistas. ¿Cuál debe o puede ser el eslabón para trasladar esta alteridad a la visión, aún muy arraigada al pensamiento de Occidente, de las universidades, de los investigadores y de las investigaciones? Es una pregunta difícil, ¿cuál puede ser el eslabón? Bueno, el eslabón es un poco lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido siempre? Que es, desde las producciones del saber, sean cuales fueran, como dije ayer, no se trata de sacar a la academia, no, transformemos en todo caso a la academia. Aprovechemos, ¿no?, de sus recursos para producir, no solo otros pensamientos, otros artículos y papers, para producir otros proyectos o incluso otros modos de existencia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un poco lo que... vuelvo a lo mismo, a veces creemos que las cosas no se hacen, no se están haciendo. A lo sumo se hacen en mucha desigualdad en las relaciones de poder, pero no se hacen, ¿no? Bueno, buenísimo, David, muy interesante lo que decías. Ruth, gracias Guido y a todos los organizadores haber podido participar cuando pude escuchar. Bueno, Entonces, si les parece, ¿listo? Acá terminamos. cerramos. Eduardo, el Gracias. organizador, va a hacer el cierre más formal. Bueno. Por favor. Acá, ahí va. Bueno, muy bien. Pues hemos terminado este seminario. Por supuesto que el seminario la temática sigue. A nombre de todos los organizadores, de los centros de investigación, cuerpos académicos, del cuerpo académico de esta facultad, nos prestó generosamente las instalaciones. Le expreso mis más sinceros agradecimientos, reconocimiento por todo que nos ha compartido, que nos va a servir bastante. Aprovecho para un intermedio, antes de hacer formalmente el cierre, un comercial, es que quienes sigan estando interesados en esto del pensamiento crítico, les informo que en los días 23, 24, 25 de agosto vamos con otro seminario que se llama los desarrollos otros, teorías y pensamientos para desarrollos otros.
seguimos más o menos en esta línea. Va a ser también un seminario presencial y virtual en esta universidad. Y a nombre de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México, organizadores que ya mencioné, se otorga la presente constancia a Guido Víctor Fernández Parma por haber impartido el seminario Antropología de la Vida, Animalidad y Ecología para pensar las relaciones de desarrollo humano-naturaleza a docentes y estudiantes de posgrado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México los días 4, 5 y 6 de junio de 2023. Seminario presencial virtual con duración total de 25 horas. Signan esta constancia el doctor Sergio Orteno Gaxiola Robles Linares, que nos acompaña en el... Y suscrito doctor Eduardo Andrés Sandoval Forero, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias, Eduardo, a la academia y a la propia universidad por la invitación, por el esfuerzo que sé que se puso montar el seminario, y a todos los presentes aquí en el Zoom, a lo largo de 3 días intensos, supongo. Gracias por la escucha, sé que en muchos casos era una escucha de mi misma disciplina, pero creo que más allá de estas diferencias, bueno, en esos encuentros entre diferencias puede surgir algo fructífero, me parece. Así que súper agradecido con esta estadía aquí en la universidad. Gracias. A todos los participantes de otros países, los que estuvieron por Zoom, y les seguiremos enviando información. Gracias. Gracias. Gracias.